La noche de aquel fatídico encuentro se tiñó de incertidumbre desde el primer instante. Pedro Fernández, figura emblemática de la escena musical, había participado en una celebración prolongada. Risas, brindis, melodías y confidencias que se mezclaron en un ambiente cargado de emociones. Pero cuando el reloj avanzó hacia el alba, la atmósfera comenzó a transformarse en una sucesión de señales inquietantes, preludio de lo que estaba por suceder. A las 3 de la mañana, en el interior de su suite privada, un santuario íntimo dentro de la fiesta, Pedro se desplomó sin aviso. Sus seguidores más cercanos solo alcanzaron a escuchar el golpe seco y el murmullo de un cuerpo que caía. En ese instante, la música se detuvo abruptamente, las luces se difuminaron y el corazón del evento latió con fuerza alterada. Quienes se encontraban en el vestíbulo, a centímetros de la puerta cerrada, sintieron la tensión ascender mientras aguardaban, inmóviles, sin atreverse a abrir. Minutos que parecieron eternos transcurrieron antes de que un grito rompiera el silencio. ¡Auxilio! Personas allegadas, testigos directos del desplome, corrieron hacia la suite. Se encontraron con un Pedro sin respuesta, inclinado sobre su propio peso, pálido, con respiración entrecortada. La escena fue descrita por un invitado como un cuadro surrealista. La fiesta atrás, el caos al frente, y él en el centro, suspendido entre la vida y la duda. Fue en ese preciso instante cuando, con manos temblorosas, alguien marcó el número de emergencias. La puesta en marcha del protocolo médico fue casi instantánea. Palabras urgentes al teléfono, respiración boca a boca, compresión torácica improvisada en una prisa cargada de adrenalina. Cada segundo contaba. En paralelo, la casa se convirtió en un hervidero de emociones contradictorias. Personajes relevantes del círculo íntimo de Pedro se enfrentaron a un dilema tan brutal como inesperado. Mantener la discreción o abrir la puerta de par en par a la prensa y las especulaciones. ¿Qué pesa más? ¿Preservar su privacidad o salvaguardar su bienestar? En ese laberinto moral prevaleció la llamada urgente por su vida. Los paramédicos llegaron casi al unísono con el alba. Al ingresar, hallaron una escena cargada de improvisación heroica. Un cuerpo tendido en el suelo. Una sábana corría para contener la sangre y manos frenéticas libraban una batalla contra lo irreversible. Procedimientos médicos, desfibrilador activado y un traslado vertiginoso en ambulancia precursaron la carrera contra un reloj sin compasión. El viaje al hospital fue otra página de tensión incesante. Ruidos de sirena perforaban la calidez fría de la madrugada. En el vehículo, un paramédico me relató, aún con voz contenida, que Pedro despertó brevemente al sentir una sacudida eléctrica. Sus ojos se abrieron, la mirada confusa. Alcanzó a pronunciar mi nombre. Ese instante fugaz se convirtió en el primer gesto de esperanza. Una vez en el centro médico, y según fuentes hospitalarias, los médicos identificaron un derrame cerebral consecuencia directa de la ingesta excesiva de alcohol y una predisposición cardíaca no diagnosticada. Un entorno íntimo confiado, amplificado por la imprudencia de una celebración prolongada, se transformó en catalizador de un colapso orgánico total. El balance entre fuerza vital y fragilidad humana se demostró frágil como una copa de cristal mal sostenida. A esta altura, surgen preguntas que piden respuestas. ¿Por qué Pedro, conociendo su historial de horarios intensos y giras interminables, se expuso de manera tan imprudente? ¿Hubo advertencias previas que ignoró o minimizó? La responsabilidad recae en él, en su entorno o en sistemas de protección médica demasiado laxos. El suceso obliga a revisar no solo la figura del artista, sino las dinámicas de un negocio que empuja hasta el límite. Por otra parte, el nombre que resonó entre quienes acudieron en su auxilio fue el de Sofía Gutiérrez, amiga y asistente personal desde hace más de 10 años. Ella fue quien, al escuchar el estrépito, irrumpió en la suite para encontrarlo inconsciente. Lo vi tendido, contó horas después con voz entrecortada. Su frente estaba caliente y su pulso apenas perceptible. No dudé ni un segundo en gritar. Su intervención fue crucial. Sin esa reacción inmediata, la historia podría haber tenido un final distinto. Hoy, mientras Pedro permanece en estado crítico, internado en la unidad de cuidados intensivos,
El mundo entero observa. Su equipo médico insiste en que cada segundo posterior al derrame fue determinante. Estabilizar presión, drenar hematoma, preparar protocolo de rehabilitación, pero advierten, la recuperación será lenta y plagada de retos. Este suceso, que tomó al mundo del espectáculo por sorpresa, nos confronta con la fragilidad de quienes creíamos invencibles. Detrás del brillo y del éxito, late un corazón humano, expuesto y vulnerable. Y la pregunta no es simplemente si Pedro se recuperará, sino cómo transformará esta experiencia para sí mismo y para quienes lo rodean. En un relato que combina adrenalina y reflexión, queda claro que la historia que comenzó con una fiesta ha derivado en una emergencia médica de consecuencias inciertas. ¿Podrá Pedro despertar completamente, retomar su carrera y su identidad? ¿O será este suceso un punto de inflexión irreversible? Solo el tiempo y su voluntad lo dirán. Por ahora, el último capítulo visible de esta historia nos muestra a Sofía, agotada, sentada frente a la puerta de la UCI, hablando en voz baja con el médico de guardia, tratando de mantener la esperanza. Y después, silencio. Un silencio cargado de dudas, pero también, quizás, de un futuro por reconstruir. Una noticia tan inesperada como dolorosa paralizó al mundo del espectáculo. Pedro Fernández sufrió un derrame cerebral fulminante en la intimidad de su hogar. Después de una larga y aparentemente inofensiva velada entre amigos, nadie lo vio venir. Nadie estaba preparado. Su familia, atónita, apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando lo encontraron desplomado en el piso de su habitación, sin poder hablar, sin responder. Las llamadas al servicio de emergencias fueron desesperadas, cargadas de llanto, gritos y miedo. Lo que debía ser una noche de celebración se convirtió en el comienzo de un calvario emocional. Pero, ¿qué había detrás de ese fatídico episodio? ¿Quién era realmente Pedro Fernández cuando se apagaban las cámaras y los aplausos cesaban? Según fuentes cercanas a su entorno, el artista llevaba meses arrastrando una tristeza silenciosa. Una especie de melancolía crónica que ni siquiera su familia más cercana lograba comprender del todo. Sus apariciones públicas eran cada vez más escasas. Se decía que estaba cansado, que necesitaba tiempo para sí mismo. Pero ahora, con este grave incidente de salud, se confirma lo que muchos temían. Pedro estaba sufriendo en silencio. Uno de los puntos más sensibles tiene que ver con su entorno familiar. Aunque siempre se mostró como un padre y esposo ejemplar, últimamente las tensiones familiares se habían intensificado. Alimentadas por rumores de distancia emocional, disputas económicas y preocupaciones por el futuro. Sus hijas lo veían cada vez menos y su esposa, siempre discreta, había cancelado varias apariciones públicas. Todo indicaba que Pedro estaba atravesando un momento de crisis existencial profunda, pero jamás se lo dijo a nadie, ni a sus amigos más cercanos. El Pedro fuerte, el que cargaba con el peso de una carrera entera, simplemente no se permitía flaquear. Lo que más conmociona del suceso es el misterio que rodea las últimas horas de conciencia del cantante. ¿Con quién habló por última vez? ¿Hubo una despedida sin palabras? Se sabe que uno de sus asistentes personales fue la última persona en verlo en estado lúcido. Según su testimonio, Pedro parecía melancólico, distraído, con la mirada perdida. Me pidió que lo dejara solo un rato, confesó entre lágrimas. Me dijo que quería pensar, y no lo vi más, hasta que lo encontraron tirado en el suelo. A esto se suma una posible complicación médica previa, aunque nunca se confirmó oficialmente. Algunas fuentes aseguran que Pedro ya había sufrido episodios leves de hipertensión, y que su estado de salud venía deteriorándose silenciosamente, agravado por el estrés y el consumo ocasional de alcohol, algo que él siempre había minimizado. La noche del derrame, según testigos, había bebido más de lo habitual. ¿Fue un escape? Una forma de olvidar por unas horas sus dolores del alma. Ahora, con Pedro hospitalizado en estado reservado, las preguntas se multiplican. El país entero espera un parte médico,
una señal de esperanza, un gesto que indique que el ídolo aún lucha. Pero también se abre un debate más profundo. ¿Cuántos artistas están cayendo en la trampa del silencio emocional? ¿Cuántas leyendas se consumen por dentro mientras intentan sostener la imagen de fortaleza? La habitación donde ocurrió todo, cerrada al público, sellada por la familia, se ha convertido en el escenario de múltiples especulaciones. ¿Dejó Pedro alguna carta? ¿Algún mensaje grabado? ¿Un intento de explicar lo inexplicable? Por ahora, solo se sabe que su esposa no se separa de su cama en el hospital y que sus hijas, devastadas, han pedido privacidad total. El drama de Pedro Fernández no es solo el de un artista en crisis, es el de un ser humano enfrentando sus límites, sus miedos, sus pérdidas. Es la historia de una caída súbita que desnuda lo que hay detrás del telón. La fragilidad de la gloria, la soledad del escenario cuando las luces se apagan. Hoy, más que nunca, México entero está con Pedro. Porque no importa cuánto haya brillado en el pasado. Lo que importa es que ahora necesita amor, comprensión y fe. Tal vez esta tragedia sea en el fondo un llamado de atención para ver al ídolo como un hombre más. Un hombre que también puede romperse. Pedro Fernández. El niño prodigio que conquistó México con su voz, su carisma y un corazón indomable. Nacido como José Martín Cuevas Cobos el 28 de septiembre de 1969 en Guadalajara, Jalisco, Pedro Fernández no fue un artista que buscó la fama, sino uno que nació para ella. Desde pequeño su vida parecía marcada por un destino ineludible, el de convertirse en una leyenda viva del regional mexicano. A los 7 años ya entonaba rancheras con una pasión que no correspondía a su edad. Su primera gran oportunidad llegó cuando apenas tenía 10 años, con una película que cambiaría su vida para siempre. La de La Mochila Azul. En ese momento nació el nombre artístico que lo inmortalizaría, Pedro Fernández. En homenaje a dos ídolos que lo inspiraron profundamente, Pedro Infante y Vicente Fernández. Pero Pedro no fue un niño estrella más, de esos que desaparecen con el paso del tiempo. Su luz no solo no se apagó, sino que se volvió más intensa con los años. Actor, cantante, compositor y presentador. Pedro ha sido un artista completo, capaz de cruzar generaciones sin perder autenticidad. Su carrera musical, que comenzó formalmente en 1978, lo ha llevado a grabar más de 40 discos, muchos de ellos con ventas millonarias. Éxitos como Yo no fui, Amarte a la antigua o Mi forma de sentir se han vuelto himnos en hogares de todo el mundo hispano. Lo que impresiona de Pedro no es solo su talento, sino su capacidad de reinventarse sin perder su esencia. Ha ganado 4 premios Grammy Latinos, participado en más de 25 películas y telenovelas, y ha sido conductor del prestigioso certamen La Voz Kids, donde demostró que, más allá del escenario, tiene un alma generosa y un compromiso real con las nuevas generaciones de artistas. Sin embargo, detrás del brillo del escenario, Pedro Fernández ha vivido momentos difíciles. Su lucha por mantener su vida privada lejos del escándalo, su esfuerzo por balancear la fama con su papel de padre y esposo, y su férrea decisión de mantenerse fiel a sus raíces mexicanas, lo convierten no solo en un ídolo, sino en un ser humano admirable. Pocas figuras públicas han logrado combinar una carrera tan longeva con una reputación intachable. Y eso, en el mundo del espectáculo, es casi un milagro. Hoy, con más de 4 décadas de trayectoria, Pedro sigue siendo una figura de respeto y admiración. Su legado es inmenso y su influencia, palpable en nuevos talentos que lo citan como referente. Pero quizás lo más admirable es que Pedro nunca ha dejado de ser ese niño de la mochila azul. Soñador, apasionado, humilde y valiente. Porque Pedro Fernández no solo canta con el corazón, él vive para la música y la música vive en él. Su historia no ha terminado. Cada vez que se sube al escenario, que toma el micrófono o que aparece en pantalla, Pedro demuestra que las verdaderas leyendas no se crean. Nacen, luchan, resisten y brillan por siempre. Una noche que nadie olvidará jamás. En medio de luces apagadas y el silencio de la madrugada,
Una llamada desesperada sacudió a los servicios de emergencia de la Ciudad de México. Pedro Fernández, el ídolo de generaciones, se había desplomado en su habitación tras una larga velada entre copas y risas. Nadie podía imaginar que aquella noche, que comenzó con alegría y música, terminaría en una tragedia que aún tiene a todos en vilo. Sus familiares, al escuchar el golpe seco de su cuerpo contra el suelo, corrieron desesperadamente hacia su habitación. La puerta estaba cerrada. Dentro, un silencio espeso. Cuando lograron entrar, lo encontraron inconsciente, con el rostro pálido y las manos frías. El reloj marcaba las 2:47 de la madrugada. En cuestión de minutos, la casa se convirtió en un caos de gritos, llantos y llamadas urgentes al 911. Pedro había sufrido un derrame cerebral. Hoy, mientras su vida pende de un hilo en una sala de cuidados intensivos, necesitamos más que nunca unirnos como sociedad, como admiradores, como seres humanos. Pedro no es solo una estrella. Es parte de la historia de nuestras emociones, de nuestras fiestas, de nuestras penas cantadas en voz alta. Por eso, hoy más que nunca, te pedimos que le envíes tu fuerza, tu pensamiento positivo, tu oración. ¿Qué pasó realmente tras esa puerta cerrada? ¿Fue el cansancio acumulado? ¿La presión de la fama? ¿O una advertencia que nadie supo leer a tiempo? Hay muchas preguntas, pero una sola certeza. Pedro necesita de todos nosotros. Comparte este mensaje, abraza a quienes amas y recuerda que detrás de cada ídolo hay un corazón humano, frágil como el de cualquiera. Hoy es Pedro. Mañana podría ser cualquiera de nosotros.